América Latina. Me gustaría saludar a todos y agradecer en nombre de GI la presencia y participación de ustedes una vez más en una sesión de nuestro webinar en oncología. En la noche de hoy tenemos el placer de contar con doctora Silvina Racioppi, quien es la jefa de Servicio de Medicina Nuclear, Imagen Molecular y Terapias Metabólicas del Instituto Oncológico Alejandro Fleming, presidente saliente de la Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear, pionera en el desarrollo de la metodología PET-CT en Argentina con el primer equipo PET-CT de Buenos Aires en el Hospital Italiano y docente de la Universidad de Buenos Aires, que nos irá a brindar con su conferencia PET-CT, aplicaciones de la imagen molecular en la práctica oncológica. Antes de ceder la palabra a la doctora Silvina, me gustaría decir que en el final vamos a tener una sesión de Q&A. Para los que quieren hacer su pregunta, por favor, use el icono ubicado en la parte inferior de la pantalla Zoom. Doctora Silvina, gracias por su disponibilidad y tiempo de compartir un poco de su conocimiento en esta interesante especialidad que es imagen molecular. Doctora, el escenario es tuyo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a GI por facilitar este espacio de intercambio, en especial a los organizadores de la región de América Latina. Es un placer estar esta tarde con ustedes. A ver. Me pareció importante, antes de introducirnos en el impacto de las imágenes moleculares en la patología oncológica, compartir con ustedes este cuadro actualizado de la American Cancer Society del 2019 para mostrar y graficar de alguna manera la prevalencia de las imágenes oncológicas, de la patología oncológica por sexo y la incidencia de la mortalidad que tienen estas patologías también en ambos sexos. Fíjense que donde se invierte es en el cáncer de pulmón y en general hay algunas acotadas a la tendencia al género. Sabemos que la patología oncológica no tiene una causa directa, pero sí hay factores ocurrentes, ya sean factores modificables, como puede ser el tabaquismo, el peso, las vacunas y algunos hábitos, y otros no modificables, como es el estatus inmunológico o la carga genética de alguna manera de los pacientes. Lo que sí sabemos es que sobre la oncología, es que el pico ocurrido en el siglo XX ha disminuido en cifras en cuanto a mortalidad, y eso en parte, y en gran parte está afectado por el diagnóstico, por el seguimiento, por las estrategias terapéuticas, y ese pico que se vio en el año 91 ha descendido en casi todas las etiologías, exceptuando el cáncer de páncreas. Es decir, que las imágenes en la oncología en general han sido una herramienta indispensable en la detección y en el curso de la enfermedad oncológica, y son parte de ese cambio de la mortalidad que se ve graficado muy claramente en casi todas las etiologías. Tienen una influencia en el manejo terapéutico con cambios en la conducta médico-quirúrgica y son parte integral de los ensayos clínicos, también fundamentales para este giro que tuvo la supervivencia de los pacientes oncológicos. En general, las imágenes convencionales detectan las alteraciones morfológicas sospechosas por la clínica, precisan topografías y reparos anatómicos y pueden determinar incluso perfusiones, el flujo sanguíneo de las lesiones y el comportamiento vascular gracias a los contrastes. Sin embargo, las imágenes moleculares se han sumado de una mejor comprensión de la patogénesis del cáncer en sí y permiten entonces representar en forma visual y caracterizar y medir in vivo muchos procesos a nivel celular y molecular, aportando, información bioquímica, metabólica, estatus de receptores, antígenos de membrana, adelantándose a esos cambios morfológicos que a veces son muy tardíos en la toma de decisiones. Y por supuesto las imágenes moleculares se complementan con los cambios morfológicos porque pueden caracterizarlos, estos cambios morfológicos que pueden ser consecuencias de tratamiento, de cirugías, de radioterapia, etc.
Pero la imagen molecular en sí, y esta foto grafica mucho, que termina siendo una hermosa imagen, muchas veces con excelente fusión, es una imagen que se logra y se puede interpretar con mucho más allá de lo que nosotros vemos como consumada o terminada como imagen molecular. Y es porque para consolidar una buena y correcta apreciación diagnóstica con una imagen molecular tenemos las 4 patas de una mesa, por así decirlo, los sostenes que consiguen una imagen de la mejor calidad, pero que pueda ser bien interpretada. En un lugar tenemos el equipamiento con el que contamos, el radiofármaco que utilizamos, si es el indicado o no, la metodología que usemos para lograr un estudio creíble con tiempos tardíos en algunos casos, con intervenciones farmacológicas en otros, y por supuesto no por eso en el último lugar, sino como lo más importante es el recurso humano idóneo que trabaje en forma multidisciplinaria para lograr entonces el mejor resultado en la imagen molecular. Todos conocemos lo que es un radiofármaco, nuestra materia prima para lograr de alguna manera las imágenes moleculares, y que debemos elegirlo en base a la información que hacemos como devolución. ¿Qué información esperamos de un estudio molecular? Y gracias al desarrollo de la radiofarmacia, hoy podemos dar mucha información molecular, depende ajustándonos a las etiologías. Podemos dar aumento de glucólisis, aumento de proliferación celular, porque aumentó la síntesis lipídica de las membranas. Podemos hablar de aumento de proliferación celular a través del aumento de síntesis de ADN, podemos hablar de sobreexpresiones de receptores específicos, de sobreexpresiones de antígenos específicos, capacidad para captar precursores de amina, etc. Quiere decir que hoy nos amigamos con una biodistribución muy diferente, depende del radiofármaco que usamos. Y de alguna manera, grafico, digamos, de alguna manera didáctica o colorida, las distintas biodistribuciones de los radiofármacos que hoy son una realidad en el servicio de medicina nuclear de Alexander Fleming, y también esos espacios vacíos, de alguna manera, que he dejado, son otros tantos que están en desarrollo, que están en la vanguardia, pero que aún no podemos contar en nuestro medio. Quiere decir que más allá de amigarnos con la biodistribución y de los radiofármacos que incorporamos en las imágenes moleculares, es muy importante conocer las interferencias, los mejores momentos, las drogas y cómo potenciar esa imagen molecular y darle una interpretación correcta. El PET en oncología, en la historia natural de la patología oncológica, sabemos que se inicia con un diagnóstico, una estratificación que pone en escena las mejores estrategias terapéuticas de acuerdo en el estadio que el paciente debuta, una reestadificación, a veces recurrencias digamos, en la historia de la enfermedad, y controles de tratamiento en muchas de esas instancias. Sin embargo, no en todos estos ítems de la enfermedad oncológica, el PET-TC o las imágenes moleculares tienen el mismo impacto o cambian realmente la conducta terapéutica, que es el valor agregado de nuestra metodología. En cuanto al diagnóstico, la etiología, digamos, como imagen diagnóstica, tenemos, por supuesto, lo más acotado, es el más acotado grupo en el que puede impactar la imagen molecular. Claramente, en el nódulo pulmonar solitario o en el nódulo pulmonar en la pesquisa de un cáncer de pulmón, en el tumor de origen desconocido, y no menos importante, en los incidentalomas que aparecen en la pesquisa o en el control de otra patología. En realidad, en el nódulo pulmonar, digamos, están en las guías actualizadas del 2020 establecido el rol del PET en el screening del nódulo pulmonar. El nódulo pulmonar que apareció en forma esporádica o como consecuencia del screening con una tomografía de baja dosis, ¿sí? En aquellos pacientes, para evitar también la sobreintervención, la mala interpretación, hay determinadas consignas donde la indicación del PET puede ir tomando un rol y determinar entonces la comprobación o inducir la comprobación histológica de ese nódulo, por ejemplo, que viene creciendo. Fijémonos que la indicación del PET en los nódulos sólidos se inicia a partir de los 8 milímetros, ¿sí? Y en los semisólidos a partir de que el componente sólido tenga más de 6 milímetros. Este es un ejemplo de un paciente masculino de 69 años que fue con aumento progresivo de un control
por un screening, una tomografía de baja dosis, que como sabemos en realidad ha disminuido hasta más de un 20% la mortalidad de los pacientes con cáncer de pulmón. Y este es un ejemplo de algo muy chiquito, por eso traje como para compartir imágenes como bastante categóricas o bastante, pero no las habituales, por así decirlo. Esto es de un nódulo muy chiquito, sin embargo, en su control él venía aumentando de tamaño y se decidió hacer un PET después de 6 meses de control, y claramente la actividad metabólica era bastante pobre. Sin embargo, sumado al comportamiento morfológico evolutivo que tenía el nódulo pulmonar, se consideró hacer el correlato histopatológico y se confirmó un adenocarcinoma. Así como llegó esta foto a mi WhatsApp, muy agradecido el médico me dice, llegamos temprano, doctora. En relación al tumor de origen desconocido, estos son 2 ejemplos de un paciente, en este caso masculino de 49 años, con adenomegalias derechas, un paciente que se estadifica, y claramente en un estudio de estadificación nos encontramos con muchas más patologías de la que se esperaba. No solamente que no se sabía dónde estaba el primario, sino que se ven estructuras ganglionares hipermetabólicas bilaterales, ¿sí? Pero además se consiguió una imagen hipermetabólica sobre la región amigdalina derecha y múltiples lesiones osteolíticas, y la anatomía patológica confirmó que se trataba de un linfoepitelioma de cabeza y cuello, una patología de cabeza y cuello con alta frecuencia de metástasis. Y este es otro que quizás sea el clásico tumor de origen desconocido de cabeza y cuello, que era un carcinoma escamoso pobremente diferenciado de amígdala, un papilar de amígdala, que tenía resonancias que no eran concluyentes, y el estudio metabólico, fíjense que lo morfológico es muy sutil, sin embargo el estudio metabólico definió que el área de mayor actividad era en la lesión de la amígdala palatina derecha, con discretos cambios morfológicos, y este paciente pasó con esta confirmación diagnóstica a control de tratamiento después de radio y quimioterapia. En la estadificación inicial, donde podemos establecer cambios de conducta o podemos definir un pronóstico, el PTC empieza a tener una preponderancia o suma etiologías oncológicas en las que impacta la metodología. Estas son las más frecuentes y están en un rojo, las que, digamos, son las preponderantes y establecidas en las guías internacionales. Por supuesto, en la estadificación inicial, las estrellas también por incidencia de prevalencia de patología hasta el cáncer de pulmón, y los linfomas ávidos de FDG, porque en este caso definen el compromiso de médula ósea fundamental en la decisión, sobre todo en los linfomas de Hodgkin y en los difusos de células B. En las lesiones de hipofaringe, que son altamente metastarizantes, en el melanoma, en los estadios 3 y 4, por el tipo, digamos, de conducta que tiene, cómo se propaga la enfermedad melánica maligna, y en los estadios 2B y 2C, que hayan tenido ganglios centinelas positivos. En el cáncer colorectal, en situaciones puntuales, y con trazadores específicos tenemos 2 situaciones específicas. Por un lado, el cáncer de próstata, con este nuevo trazador que es el PSMA, con el que estamos contando de a poco en muchos centros de medicina nuclear, y por supuesto que nos llevan algunos años otros centros en otras partes del mundo. Este trazador ha mostrado una altísima sensibilidad y una especificidad, sobre todo en el compromiso ganglionar pelviano, que sumado a la resonancia magnética está establecido como, en este momento, como una indicación en la estadificación inicial del cáncer de próstata, sobre todo de mediano y alto riesgo. Y en los tumores neuroendocrinos, por la participación especial, digamos, de los grados de diferenciación y la elección terapéutica de acuerdo a eso. Entonces, digamos que en el cáncer de pulmón, la afectación del mediastino es muy importante en relación a la toma de decisiones, y debemos reconocer que el 18 al 36% de los pacientes pueden debutar con metástasis a la estancia. Los falsos negativos en el mediastino, por supuesto que los hay, un 16%, y los falsos positivos en relación a los procesos inflamatorios, como son las limitaciones con la fluorodesoxiglucosa. Y en las guías, claramente recomendada en muchos de los estadios, en los estadios iniciales para determinar el compromiso mediastinal, y en los demás estadios para la enfermedad a distancia, siendo que a partir del estadio 2B se sugiere además la resonancia del encéfalo, ya que la distribución encefálica del trazador no permite hacer una detección correcta o certera del compromiso encefálico
que es uno de los sitios de metástasis del cáncer de pulmón. Y son dos ejemplos. En este caso, este es un cáncer de pulmón de un paciente de 67 años con un nódulo de bordes epiculados en el segmento posterior y una estadificación inicial que muestra claramente el compromiso mediastinal, que confirma con el estudio de PET un compromiso mediastinal homolateral, ¿sí? Bastante importante y claro, el conglomerado adenomegálico en el ilio, pero no tiene enfermedad ni contralateral ni a distancia. A diferencia de este paciente, que es una masa heterogénea, una masa parailiar del lado derecho, que sí, ya en el MIP se reconoce que tiene un compromiso extenso del mediastino, incluso en los espacios laterotraqueales, y además se reconoció, además del compromiso contralateral y en el espacio subcarinal, un compromiso óseo. O sea que serían las dos situaciones, digamos, ejemplificando de alguna manera los extremos en las indicaciones en la estadificación del cáncer de pulmón. ¿Qué podemos decir en la estadificación inicial de los linfomas? Que el pronóstico de los linfomas se debe al subtipo histológico y a la extensión de enfermedad. También sirve el estudio de PET para guiar el sitio de biopsia, sitios accesibles y que es donde se puedan tomar muestras considerables, porque son realmente biopsias excisionales y por lo tanto es muy importante el material. Y por otro lado, en algunas etiologías, digamos, el compromiso de médula ósea puede o no, se inducen de acuerdo a algunas guías, de ser confirmado o no ante la presencia de compromiso a través del PET. Sin embargo, eso también se adapta a distintos centros con los que uno trabaje, porque algunos de todas maneras hacen las funciones de médula ósea, aunque en el linfoma de Hodgkin y en el difuso de células B se puede considerar que la imagen metabólica es altamente confiable. Y si bien esperamos nosotros, por ahí ejemplos, como digo, de enfermedad ganglionar, supra, infradiafragmática de una o más regiones, este es un ejemplo de una estadificación inicial de una mujer de 38 años con múltiples adenopatías supra e infradiafragmáticas y un compromiso múltiple también de lesiones óseas, ¿sí? Son claras las lesiones. Aquí tenemos el compromiso de los huecos supraclaviculares, del espacio retropectoral, del compromiso infradiafragmático y de las lesiones óseas. En el cáncer de colon, por ejemplo, que es una enfermedad bastante frecuente, lo vemos en el listado de las primeras etiologías que les he mostrado, sin embargo, en la estadificación inicial, la imagen molecular solo tiene, digamos, su impacto en situaciones muy particulares. Por ejemplo, en situaciones donde no pueden ser bien identificadas lesiones secundarias y los marcadores tumorales no coinciden con lo que se representa en las imágenes morfológicas. Es decir, no hay un macheo entre el marcador tumoral y la presencia probable de enfermedad secundaria. En aquellos pacientes donde no se pueden hacer contrastes endovenosos, porque la evaluación hepática, que es uno de los lugares más frecuentes de metastasización del cáncer de colon, por lo tanto, en esas dos instancias particulares, entre la sospecha, digamos, de metástasis sincrónicas con el cáncer de colon, podría intervenir el PET como un estudio de estadificación inicial. Y bueno, este es un caso florido, también una paciente de 65 años, que claramente en el BIP vemos que tiene bastante más que el engrosamiento en el colon sigmoides, ¿sí? Tenía sospecha de compromiso hepático, piden un PET de estadificación inicial, y además de verse la atenuación de los planos grasos y de verse las pequeñas estructuras ganglionares regionales, que a veces es muy difícil de identificar cuando tenemos la intensidad de actividad metabólica sobre esta lesión primaria, vemos que además del compromiso hepático sospechado, la paciente tiene nódulos bilaterales pulmonares y también una lesión osteoblástica en el esqueleto. ¿Qué pasa en la estadificación de los tumores neuroendocrinos? En la estadificación inicial de los tumores neuroendocrinos, en general los tumores neuroendocrinos, que la mayoría de los casos suelen ser no funcionantes, suelen debutar con múltiples lesiones secundarias, por ejemplo, en el parénquima hepático. Se confirma la histología de un tumor neuroendocrino
y de acuerdo al índice de proliferación, puede ser una de las variables que uno podría tomar determinación en con qué trazadores empezamos para estadificar a este paciente. Quiere decir que si estamos ante tumores neuroendocrinos diferenciados, uno se inclinaría a elegir sobre todo análogos de somatostatina, y si tenemos un Ki sumamente alto, por encima de 20, por ejemplo, uno tendería a elegir un trazador más inespecífico de mayor agresión, como puede ser la FDG. En este caso, muchas veces, además de ser un estadificador, pone en claro sobre la mesa la sobreexpresión de receptores que permiten saber que van a contar con esa herramienta terapéutica, ya sea con análogos de somatostatina frío o en el futuro o en la evolución natural de la enfermedad neuroendocrina, el lutecio como una práctica terapéutica. Quiere decir que para elegir el trazador ideal tenemos que contar con bastantes datos de la anatomía patológica y qué definición se va a tener para poder elegir el trazador ideal. Y esta es una paciente con un cáncer de páncreas de 70 años que debutó con dolor abdominal, lesiones múltiples en el parénquima hepático y una lesión sospechosa en el páncreas. La anatomía patológica dijo que era un tumor neuroendocrino con un Ki bastante bajo, con un Ki de un 8%. Por lo tanto, el trazador elegido fue un análogo de somatostatina, y ven que prácticamente la distribución del análogo de somatostatina es normal. Por lo tanto, el macheo metabólico de esas lesiones fue con FDG, y claramente las lesiones que ven aquí, y ahora vamos a ver otros cortes, son mucho más ávidas por la FDG. Ese macheo permite un montón de estrategias en los tumores neuroendocrinos. Y acá vemos blancamente, arriba está, y está en otro color, por supuesto, estos son análogos de somatostatina, y aquí vemos a la FDG, la avidez que tiene y la falta total de avidez que tiene por los análogos de somatostatina las lesiones hepáticas. Sin embargo, la lesión que es responsable de toda, digamos, esta distribución, que es la lesión pancreática, sí tiene de alguna manera algo de expresión de receptores y mucho más captación de la FDG. Este macheo es importante, como digo, para la estadificación, sí, para el pronóstico y para la elección terapéutica de los pacientes de tumores neuroendocrinos. Y bueno, como les adelanté, cuando hablábamos del listado donde se ve impactada la imagen molecular en la estadificación, esta es una nueva indicación que ingresa en este estadio de estadificación, que es el cáncer de próstata con galio PSMA. Este es un paciente de 53 años con una resonancia magnética sin compromiso ganglionar, de riesgo intermedio, y fíjense la captación que tiene en el lecho prostático, en el corte coronal, en el corte sagital, y el compromiso ganglionar regional un poco más claro en estos cortes de acá. Eran 2 adenopatías que fueron confirmadas porque se consensuó, digamos, en este estadio uno puede elegir varias opciones terapéuticas, la cirugía, y fueron confirmados como ganglios metastásicos. Miren qué poquito, y sin embargo, bueno, por supuesto, en ambas ilíacas externas el SV fue de 9 para el lado derecho y de 2,7 la del lado izquierdo. Esto en realidad es para compartir. Este es un trabajo donde se comparó todos los trazadores específicos o inespecíficos que trabajaron en relación al cáncer de próstata, a los niveles de PSA, donde en realidad posiciona al PSA en un lugar, al PSMA en un lugar sumamente estratégico en el cáncer de próstata en relación a los demás trazadores hasta el momento. Quizás por la cantidad de etiologías oncológicas que se ven beneficiadas las imágenes moleculares, no por eso digo que sea la indicación más importante, pero sí englobamos mucho más cambios de conducta terapéutica en la identificación de recurrencia y en la reestadificación de la patología oncológica. En estos sistemas, fundamentalmente, cuando hay aumento de marcadores tumorales con imágenes convencionales negativas o no concluyentes, cuando hay sospecha clínica o por imágenes de probable recurrencia, y cuando se reestadifica ante una recurrencia conocida, pero que necesitamos tomar una conducta terapéutica, en la mayoría de los casos quirúrgica, en relación para valorar la sobrevida libre de este paciente.
En cuanto a la recurrencia, se van sumando otras etiologías, por supuesto a la cabeza el cáncer de colon, los linfomas refractarios o recidivados, ¿sí? Antes de iniciar tratamientos con alta dosis o ante el trasplante, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el melanoma, los sarcomas, ¿sí? Y el ovario, entre otras. Acá vemos en el cáncer de colon la recurrencia local, en las guías establecido el rol ante la elevación de los marcadores tumorales y una colonoscopía negativa. La indicación es hacer un estudio de PET, se considera en la reevaluación de los pacientes, y cuando se documenta algún tipo de metástasis, en este caso metacrónica con el tumor, para tomar conducta. Y estos dos ejemplos son un cáncer, este es un paciente de 72 años con un cáncer de colon transverso, cirugía, quimioterapia adyuvante, y en el seguimiento, a pesar de que venía con marcadores tumorales normales, tenía sospecha por imágenes, porque venían en aumento ganglios mesentéricos que hicieron sospechar al oncólogo, y a pesar, digamos, de los marcadores, pide un PET de reestadificación, y es muy claro que esos ganglios que habían aumentado de tamaño, además del compromiso mesentérico, los encontramos con un compromiso franco en el hilio hepático y las adenopatías en el mesenterio bastante categóricas. Y este es el caso opuesto, donde las imágenes eran negativas y los marcadores tumorales venían evidenciando un recrudecimiento de la enfermedad oncológica subyacente, que claramente se vieron caracterizados en un estudio de PET con adenopatías sumamente hipermetabólicas bilaterales. En el cáncer de ovario, la reestadificación y la recurrencia es muy importante. El cáncer de ovario en el 70% debuta con enfermedad metastásica. La carga tumoral en el peritoneo determina el pronóstico, determina la posibilidad de una buena resección, digamos, quirúrgica, la citorreducción, que así se llama, de la patología, y por lo tanto se trata, digamos, de dejar la mínima enfermedad posible peritoneal, menos de 1 centímetro es lo que es el proyecto de alguna manera de control de enfermedad. Sin embargo, digamos, la zona abdominal y el peritoneo son bastante difíciles de acompañar con los marcadores tumorales y con las imágenes. Esta fue una paciente de 66 años que se operó en el año 2017 con aumento progresivo de marcadores tumorales y tomografías y resonancias que no eran concluyentes. Sin embargo, el marcador tumoral no se estabilizaba. Así que se hicieron imágenes moleculares. Aquí vemos claramente que la paciente ya en el MIP, a pesar de que no se están como borrosas estas imágenes, es bien contundente el compromiso de esta lesión nodular en la fosa ilíaca izquierda y una imagen nodular bien hipodensa en el ilio esplénico, ¿sí? Y aquí se suma un foco mucho más chiquito, pero también bien contundente con el resto de la grasa y los cambios de densidades que no son fáciles de interpretar en el abdomen, donde se ve otra imagen en el espacio pararectal. ¿Sí? Este paciente se reintervino, se hizo quimioterapia adyuvante y ahora viene a hacer los controles metabólicos la semana que viene. En el cáncer de próstata, en las guías americanas, aún existe la colina como, digamos, el PET está indicado en la persistencia y la recurrencia de enfermedad, y aún están establecidas, a pesar que esta es una versión del 2020, por supuesto, aún el PET-TC, en este caso, indicado con colina. Este es un paciente con aumento progresivo del PSA, estudiado con fluorcolina, que es con lo que podemos contar nosotros, y la caracterización de ganglios secundarios en la cadena lateroaórtica izquierda. En el cáncer de mama, el PET tiene impacto tanto en la recurrencia local como en la detección de metástasis, en los cánceres de mama de alto grado, cánceres de mama de alto riesgo. Y aquí tenemos un ejemplo de una paciente de cáncer de mama de 77 años, metastásica, había debutado metastásica con control de enfermedad, vuelve a la consulta con mucho dolor lumbar y el paciente hace un centellograma óseo que en realidad muestra alguna lesión, pero no precisamente en el raquis. El raquis daban como si fueran degenerativos, se pide un PET para definir conducta y no solamente
se ve la recurrencia que tiene la paciente en el nódulo superexterno de las huellas de mastectomía. Fíjense el compromiso retropectoral ganglionar que tiene la paciente y múltiples lesiones esqueléticas, por supuesto mixtas. Por lo tanto, acá tenemos el juego de lo blástico y lo lítico, que fue muy categórico en el estudio de PET. ¿Qué decir del melanoma? Habíamos visto que la estadificación inicial está indicada en determinados estadios con alta sospecha de enfermedad metastásica. Sin embargo, este había sido un paciente de 41 años, un paciente que había tenido ganglio centinela negativo, una lesión melánica preaxilar, nunca tuvo adenopatías, y en el 2020 comienza con anemia, con decaimiento, se palpa una adenopatía axilar del lado derecho, y fíjense, digamos, se le indica un estudio de PET de restadificación hasta esto que era palpable, y claramente, además de esta adenopatía que fue contundente, se ve lesiones subcutáneas, ¿sí? Una lesión aquí en la celda renal, en íntimo contacto con el psoas, pero fíjense la lesión que encontró el PET, que fue este engrosamiento parietal en el yeyuno, que era probablemente la causa de su anemia, que no tenía justificación. Así que el paciente fue operado y esta lesión se confirmó como una lesión secundaria por melanoma. Es decir, que en este caso, con la indicación de esa adenopatía axilar y nada más que el antecedente de melanoma, el PET además puso, digamos, sobre la mesa una estadificación y una justificación a la anemia que el paciente tenía hace más de un año. En relación al control del tratamiento, por supuesto que las imágenes moleculares son predictoras tempranas de la respuesta a la quimioterapia, son superiores en poder distinguir enfermedad residual, es importante en la evaluación preoperatoria de la enfermedad recurrente tratada con quimioterapia, y se han incorporado una serie de nuevos, digamos, mediciones de alguna manera del control de tratamiento sobre el volumen metabólico total de la lesión y sobre la carga de la glucólisis tumoral global que tiene la lesión, digamos, como parámetros más certeros en muchas patologías. Sin embargo, en el control de tratamiento, los linfomas son los que llevan la mayor cantidad de las indicaciones en nuestro servicio, después le sigue el pulmón, el cáncer de colorecto, el cáncer de cabeza y cuello, que en realidad de alguna manera casi que lo dije al inicio, porque muchas veces con el PET negativo se terminan, digamos, los controles por PET, el paciente que hace radioquimioterapia con cáncer de cabeza y cuello, después se hacen en los de buen pronóstico, nada más que se hacen controles posteriores y no merecen ninguna otra intervención. En el melanoma, en la mama, en los pacientes que hacen neoadyuvancia y en los sarcomas. Puse el colorado como en aquellos que tienen un impacto y se, digamos, termina allí el control terapéutico. En el cáncer colorectal, después de la quimioterapia de metástasis potencialmente resecables, como pueden ser metástasis oligometastásico en el hígado, como control de neoadyuvancia del cáncer de recto, en estudios iniciales se puso mucha preponderancia, hubieron algunas discrepancias en la metodología, en los tiempos de evaluación, y claramente hoy por hoy, a pesar de que tiene su valor agregado, la resonancia magnética con difusión ha sido superior para predecir la respuesta en el cáncer de recto. Y en las terapias mínimamente invasivas, en las terapias ablativas, en las radiofrecuencias de lesiones, donde por diversas razones se elige ese tipo de control de enfermedad. En el linfoma, por supuesto, como dije, como para nosotros la indicación más frecuente de control de tratamiento, se toman en cuenta, digamos, en la mayoría, lo que se indicó es hacer a mitad del tratamiento, por así decirlo, como en otras patologías, un stop y un control de tratamiento para reforzar, para continuar o para cambiar de alguna manera la estrategia terapéutica. De alguna manera, en los linfomas se realizan estudios de control de tratamiento precoces o interinos, que es lo que llamamos los IPET, y se hacen al final del tratamiento. Y uno de los scores que se han desarrollado como para tener un lenguaje único de alguna manera y para manejarse con guías en relación al tratamiento es el score de Deauville, donde se consideran las captaciones teniendo en cuenta la captación del pool mediastinal,
la captación hepática, entre otras. Y de alguna manera se van pidiendo y viendo estrategias terapéuticas en relación a dónde van posicionados, digamos, el score de Deauville de los pacientes. Por otro lado, la respuesta, hay otros nuevos criterios, como los criterios LYRICS, para la respuesta a las terapias inmunomoduladoras, donde es un tema aparte, que lo vamos a ver, de alguna manera las respuestas indeterminadas que dan estos nuevos agentes que tienen que ver con la inmunoterapia. Si bien, por supuesto, en el score de Deauville nosotros vemos a lo mejor estratificación inicial, después que quedan con una captación residual, generalmente entre el hígado y el mediastino, que es exitosa pero que después se consolida. Quizás esto, por la rareza o por la contundente respuesta, fue la imagen que quise mostrarles, que fue una paciente de 49 años con un linfoma tiroideo, que hizo, digamos, un borramiento metabólico y una involución morfológica increíble después de 6 ciclos de CHOP, y que en realidad vale la pena mostrar, digamos, en este macheo de imágenes pre- y post-terapéuticas de los linfomas. Aquí vemos más contundente en la estadificación y en el control de tratamiento, y en cortes axiales, no solamente la involución que ha tenido metabólica, ¿sí? Sino, fíjense, la involución morfológica que acompaña perfectamente, digamos, al estatus terapéutico y clínico evolutivo del paciente. En una patología donde el control de tratamiento esa respuesta ha tenido, fue un predictor de pronóstico de alguna manera, y en cuanto ha cambiado el seguimiento y la terapéutica, es en el cáncer de cuello uterino avanzado. Porque fíjense, este es un ejemplo de una paciente, y aquí, digamos, no vendría a ser como Interpet, pero tenemos el estudio basal con la lesión en el cuello de útero avanzado, el control al fin del tratamiento inmediato, donde todavía hay aquí un aumento de cambios inflamatorios después de la radioterapia, y un control más alejado, donde prácticamente la involución morfológica y metabólica es contundente, y ya ni siquiera están acompañados por los cambios inflamatorios que se ven al final inmediato del tratamiento. Esto es en el cáncer de cuello de útero. Pero todas estas, digamos, hay procesos independientes. Cuando hablamos de control de terapia con nuestros marcadores, hay procesos independientes que no están relacionados o sí, y que muchas veces tiene que ver con poder interpretar respuestas dispares de distintos focos en un tratamiento sistémico que ha sido adecuado, tumores que no responden de la manera habitual, tumores o hallazgos en los estudios metabólicos que no, son discordantes con la clínica, y a su vez la clínica con el laboratorio, nuevos focos de aparición, las terapias combinadas entre lo sistémico y lo localizado, a los pacientes que tienen quimio, y entonces vemos una respuesta en la lesión tratada, en la lesión sistémica, y después en la lesión tratada con radioterapia, y por supuesto, nuestro gran desafío, la inmunoterapia y la radioterapia con isótopos por el edema radioinducido. Entonces, hay respuesta metabólica mixta, y bueno, eso vemos, es un término descriptivo, hay un segundo tumor sincrónico, es una malignidad metacrónica, son todas preguntas, son lesiones benignas que no respondieron porque eran benignas o correspondían a otra etiología. Son procesos inflamatorios que acompañaron a la inmunodepresión del paciente y los efectos propios del tratamiento. Es decir, todos los procesos inflamatorios que acompañan a la terapéutica del paciente oncológico y que hay que tener en cuenta en la interpretación del control de tratamiento. Infecciones oportunistas por la inmunosupresión, reacciones crónicas a cuerpo extraño, necrosis gracia, diverticulitis, fracturas porque son pacientes desnutridos, con osteopenia, con estrés, pacientes que se acompañan de pseudotumores inflamatorios. Es decir, que tenemos una serie de efectos relacionados al tratamiento en el paciente oncológico que no hace tan liviano evaluar una respuesta al tratamiento. La toxicidad de las drogas, el rebote hematopoyético, la pseudoprogresión o la inflamación radioinducida, como decíamos. Es decir, cuando hablamos de pseudoprogresión en nuestros estudios de control de imágenes moleculares, cuando hay un aumento transitorio de la captación y del tamaño de las lesiones tratadas. Las células inmunes se activan, infiltran, atacan al tumor y provocan estos cambios morfológicos y metabólicos que vamos a tener que saber interpretar, pero que en realidad están reflejando una respuesta y un buen pronóstico al tratamiento instaurado. Y podemos evidenciar también focos no vistos
a veces basalmente, y que retrospectivamente estaban, pero que se incendiaron, como si fuera digamos, un efecto flare ante la inmunoterapia. ¿Cómo interpretamos una pseudoprogresión en las imágenes moleculares? Viendo el tiempo, vinculando a la rapidez de las manifestaciones de los hallazgos en relación a ese crecimiento esperado, un aumento de captación en el vaso, la médula ósea, que habla más de reactividad inmunológica, y del comportamiento evolutivo que tenga a través del tiempo. Este es un ejemplo de un paciente nuestro tratado en un paciente en un plan de teragnosis, que como todos sabemos es la posibilidad de poder tratar, intercambiando los isótopos, tratar con una molécula, en este caso son pacientes de tumores neuroendocrinos, diagnosticados con galio y tratados con lutecio, donde se ve claramente en el pretratamiento las lesiones ávidas con análogos de receptores de somatostatina. Estas son pretratamiento, y fíjense en el posttratamiento. Sí, disminuyeron, fíjense que si uno hablara estrictamente del SV, diría sí, disminuyó la captación, hay menos receptores de somatostatinas viables en este tumor que ha sido tratado. Sin embargo, los cambios morfológicos asustan, realmente son, por lo tanto, la interpretación de esto en el contexto de un laboratorio que ha mejorado, de una clínica que ha mejorado, acompaña toda la experiencia donde nos piden precaución y mucha atención en la interpretación de estas modificaciones en relación a la inmunoterapia y a este tipo de terapias con isótopos como las que estamos llevando a cabo en el servicio de medicina nuclear. Por lo tanto, ¿qué idea nos tenemos que llevar para lograr el mejor rédito diagnóstico de las imágenes moleculares? En primera instancia, conocer y consensuar la indicación del estudio para responder al motivo del estudio. O sea, ¿sirve realmente? ¿Es buena la indicación? ¿Le vamos a poder dar la respuesta al médico tratante que nos está pidiendo una opinión, seguramente para cambiar una conducta terapéutica? Por otro lado, establecer con precisión la metodología que vamos a tratar. Necesitamos fotos tardías, necesitamos un dual time, necesitamos preparar al paciente, dar un beta bloqueante para que un paciente joven tenga menos grasa parda, sondar a un paciente si fuera necesario, poner algún tipo de dispositivo intravaginal para considerar exactamente planos de clivaje, o sea, de establecer metodológicamente cómo vamos a trabajar para el mejor rédito. Elegir el trazador adecuado, ni hablar sobre todo en la suma de los trazadores que vienen incorporándose a los servicios, valorar los hallazgos sobre todo, y esto es muy importante, en el contexto clínico y terapéutico del paciente. No dar una información descriptiva de lo que vemos, porque con esa información muchas veces el médico que nos manda el estudio no sabe qué hacer. Y por supuesto, trabajar en forma multidisciplinaria, no solamente respetando todos los roles dentro del servicio, del propio servicio, el físico, los técnicos, sino que también con todo el staff médico y el médico tratante y las interconsultas que sean necesarias para poder mejorar la performance, la eficacia diagnóstica que tienen estas imágenes que han cambiado la historia del manejo oncológico. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por la charla espectacular, muchas gracias por todo compartirlo, el conocimiento. Yo creo que ahora hay algunas preguntas que podemos tratarlas, ¿no? Déjame ver. Una de las preguntas es cómo se complementa las imágenes moleculares con los estudios moleculares de biopsias que vemos cambios en el ADN. O sea, ¿cómo se complementan? ¿Cómo se complementa las imágenes moleculares con los estudios moleculares de biopsia que vemos cambios en el ADN? En realidad, tanto las biopsias líquidas como las biopsias que, digamos, estudian el comportamiento, nosotros no tenemos tanto, digamos, no contamos con tantos trazadores, simplemente que cuando se hace un estudio genético o un estudio de proliferación diferente, o el comportamiento es dispar entre lo que el médico... Muchas veces lo que pasa es que
El médico toma una conducta terapéutica, hace la evaluación con el trazador o con el PET, por ejemplo, y se da cuenta de que el resultado no es el esperado, que la evolución no es la indicada, entonces revisan los tacos de biopsia y se revisa la proliferación, se revisan, digamos, los sesgos y las marcaciones que tengan, digamos, marcaciones moleculares del tumor para poder entender mejor digamos, digamos, el comportamiento de la lesión tumoral, y en general, de acuerdo a eso, nosotros lo único que trabajamos como el mayor exponente de proliferación o de agresividad es la FDG, digamos. Y se condice en la respuesta terapéutica con el comportamiento clínico, pero generalmente al que le hace ruido, digamos, el dispar del comportamiento con la clínica es al oncólogo, que muchas veces revisa el taco de biopsia. Ok, muy bueno. Y otra pregunta, PET-CT con FDG en el feocromocitoma, ¿cuál es su experiencia? ¿Tiene experiencia con esto? Bueno, con el feocromocitoma, digamos, es un ítem bastante particular, digamos, uno quisiera un trazador muy específico, y acá también tiene que ver la diferenciación y la desdiferenciación. Uno podría decir que el feocromocitoma, todos los feocromocitomas captan MBG, y no es así. Hoy se sabe que los feocromocitomas tienen, digamos, receptores para análogo de somatostatina, y entonces si tiene receptores para análogo de somatostatina, por ejemplo, en el feocromocitoma maligno, metastásico, tenés la opción terapéutica de hacer lutecio. Es decir, esos feocromocitomas maligno metastásicos que antes, digamos, se evaluaba por ahí con FDG, quedaba con el sesgo de que está más agresivo, metastásico, progresado, y hoy, digamos, se lo puede caracterizar además con un análogo de somatostatina y darle la opción, de alguna manera, de hacer un tratamiento con lutecio, por ejemplo. O sea que si bien en las guías el feocromocitoma uno lo tiene establecido en el estudio del diferenciado con DOPA o antes con el MIBG, de alguna manera, hoy en realidad en la práctica, sobre todo, muchos dicen que uno en la imagen, aunque sea, digamos, desdiferenciado, debería corroborar que tenga receptores para somatostatina. Ok. Y una otra pregunta, ¿cómo ves el papel del PET-CT en la parte, el planeamiento de radioterapia? Bueno, en relación al planeamiento de radioterapia no es algo en el que tenga experiencia personal, así que puedo compartirte nada más que digamos, de la bibliografía. Digamos, tenemos que tener un trabajo multidisciplinario muy ajustado, saber si uno quiere una carga, digamos, cómo uno quiere intervenir realmente en la carga de radiación del tumor a tratar, delimitar perfectamente la carga a tratar, y es muy importante y esperanzador de alguna manera involucrar otros trazadores para que sea más preciso aún, digamos, trazadores de hipoxia, además de la FDG. Pero también se han descrito trazadores como hacer planeamiento con PSMA, por ejemplo, para el cáncer de próstata. O sea, el poder contar con el trazador adecuado también va a permitir hacer la recapitulación del planeamiento de la radioterapia. Lo mismo que otros tipos de trazadores más específicos para cerebro. Ok. Déjame ver una pregunta más acá. Si realiza imágenes tardías para evaluar el comportamiento del SUV en nódulos pulmonares solitarios con SUV inicial dudoso. Bueno, los estudios duales, digamos, nosotros lo hacemos, sobre todo en los nódulos muy chiquitos y con valores tan pobres. Por eso mostré ese que era súper pobre, digamos, y fue un final feliz. Pero en realidad la bibliografía dice que el estudio dual de imágenes tardías tiene mucha más fuerza en el valor predictivo negativo que en el valor predictivo positivo. Entonces, digamos, eso también tiene que ver con la dinámica de cada servicio. Nosotros hacemos, digamos, estudios duales, pero en la bibliografía en general te dicen que el valor realmente es el valor predictivo negativo, que no cambió tanto entre un buen estudio en tiempos estándares y agregarle el dual. Ok. Otra pregunta, ¿qué tanto tiempo debemos esperar para hacer un PET-CT posterior a otorgar radioterapia en un paciente y evitar falsos positivos en el estudio? Bueno, digamos, todo depende, digamos, a ver, todo depende
de qué vamos a tomar, qué conducta se va a tomar con nuestro PET, digamos. Si uno quisiera estar seguro, yo te diría, bueno, esperemos 4 meses, esperemos que se apague totalmente los cambios inflamatorios. Sin embargo, sobre todo en tumores de cabeza y cuello, por ejemplo, hay mucha bibliografía donde se hace, digamos, un estudio de PET a las pocas semanas, es decir, a veces a las 2 semanas, a las 4 semanas. Hay otros que hacen estudios, digamos, de tomar conducta a los 2 meses de terminado la radioterapia, y en realidad nosotros no, en cabeza y cuello, sobre todo, que tironean, digamos, los tiempos de evaluar la radioterapia, porque, digamos, es bastante importante tomar la conducta, lo que hemos visto es que tardíamente da un mejor rédito y el valor predictivo negativo es más alto, y muchas veces nos queda la duda si a los 4 meses fueron suficientes como evaluar un tumor de cabeza y cuello, sobre todo con lo de cabeza y cuello, porque la bibliografía hace mucho hincapié en hacer evaluaciones precoces de la evaluación, y muchas veces no pueden tomar cambios de conducta. Muy interesante, sí. ¿Y con qué frecuencia usa dispositivo intravaginal en cáncer de cuello uterino? Nosotros siempre. Siempre. Sí, la verdad es que en la práctica ponemos tampones a las pacientes porque muchas veces no conocemos, sobre todo las pacientes que vienen de primera vez, no conocemos, y digamos pacientes que han sido tratadas, pacientes que suelen tener fístulas y que a veces se complejiza, por más que se haga un muy buen estudio tomográfico, que se haga con contrastes, digamos, vimos que si, a no ser que la paciente no quiera o que sea dificultoso, solicitamos que nos acompañe en poner un tapón a los pacientes con patología ginecológica. Ok. A ver. Doctora, ¿usted recomienda la biopsia antes o después del PET-CT? No, la verdad es que generalmente la gente que pide un PET-CT no pide para evaluar la lesión biopsiada, digamos, en general. Sí. En general, digamos, como vemos las indicaciones, las biopsias se toman y se piden no por el lugar de la biopsia, sino que se piden para la estadificación de la lesión más. Entonces, si uno dijera, bueno, si tiene intervenciones, después de cualquier intervención local, uno podría estimar que 1 semana, 10 días, sería un tiempo óptimo, y algunos dicen, no, mejor inmediatamente porque todavía no se activó todo el sistema inflamatorio inmune del paciente. La realidad es que si la indicación del PET es para hacer una estadificación inicial y ver cambios comprometidos y ver compromiso óseo ganglionar a distancia, la realidad es que no tomamos muy en cuenta. Y si la realidad es que lo que queremos es evaluar la zona biopsiada, y preferentemente tenemos que tratar de hacer primero el estudio metabólico y que se biopsie ese día después del PET, digamos. Sí. Esto, por eso digo, el trabajo multidisciplinario, ¿cuál es la información que va a sumar nuestro estudio? O sea, no podemos postergar un estudio de PET que se aquiete la región inflamatoria por una biopsia, porque en realidad el pedido no es por el nódulo que están biopsiando, sí, sino el pedido es ver el mediastino, el hueso, las suprarrenales, digamos. Es muy amplia la pregunta. Sí, entiendo, sí. Pero el PET generalmente no te piden para evaluar la lesión conocida, ya diagnosticada y ya biopsiada. Sí. Y una pregunta, usted habló bastante habló en parte de la charla de la parte del galio PSMA, ¿ok? ¿Cómo ves el papel del galio o del flúor PSMA? ¿Cuál es cuál es su opinión? Si hay alguna, yo sé que todavía no está una decisión final, vamos a decir así, pero la verdad es que sería, digamos, lo que te puedo decir es medio de la bibliografía, porque sería un poco irresponsable. Yo no comparo los dos trazadores. En nuestro servicio han sido muy satisfactorios los estudios de PSMA, porque en realidad son pacientes que estaban trabados, pacientes con, digamos, a ciegas, con un marcador tumoral, con el PSA elevándose, o sea, y la realidad es que yo utilizo galio PSMA, entonces lo puedo decirlo. En realidad lo que dicen algunos es que el flúor PSMA tiene más falsos positivos en cuanto a hueso, y bueno, hueso es uno de los lugares que metastatiza el cáncer de próstata, entonces
Pero bueno, es una apreciación, lo que puedo decirte es algo de la bibliografía, pero sería incorrecto dar una apreciación de la experiencia personal porque en nuestro servicio solo usamos galio PCMA. Sí, sí, sí. Sí, el flujo PCMA no son todos los servicios que están trabajando, hay mucho más galio, por lo menos por lo conocimiento que yo tengo, do que con flúor. Total. Lo que pasa es que la vida media de los trazadores también hacen posible que uno pueda trabajar con uno u otro. Los que trabajamos rodeados de proveedores en capital, en Buenos Aires, como me pasa a mí, entonces de alguna manera es más cómodo, pero entiendo que también hay muchos centros donde también la marcación con flúor va a permitir tener un trazador más específico, con una vida media un poco más amigable de alguna manera que el galio, pero en general los trabajos comparativos, bueno, y aparte con toda la intención de iniciar la teragnosis, como hacemos en tumores neuroendocrinos galio-lutecio, bueno, de alguna manera iniciar así la teragnosis en próstata. Sí, sí. Estamos casi en el final, pero creo que tenemos espacio para más una pregunta. Déjame ver acá. ¿Cuándo uno puede pensar en pseudoprogresión cuando evaluamos respuesta a tratamiento de inmunoterapia? Bueno, en realidad, tanto de inmunoterapia, digamos, como el tiempo, muchas veces hay un cronograma, depende para si está, digamos, en protocolos de pulmón o en protocolos de melanoma. La evaluación, a veces inicial o a mitad del tratamiento o intratratamiento, puede dar, como digo, estos fenómenos de llamarada o de incendio de alguna manera de la inmunoterapia, pero lo importante es ver la cronología de estas lesiones, ¿no? La cronología y la aparición o no de nuevas lesiones, porque la progresión también, una cosa es interpretar lesiones conocidas que se van deformando, que se van comportando distinto por la influencia de la terapia, y otra cosa es que además de eso empiecen a aparecer focos nuevos. Entonces, la definición de progresión real a veces está sostenida de alguna manera por la presencia de nuevas lesiones no vistas en el estudio basal, a pesar de que hay un cierto porcentaje, puede ser que estaban camufladas, pero no 2 o 3 lesiones contundentes. Entonces, generalmente al finalizar las terapias, dentro de los 4 a 6 meses, uno podría hacer una evaluación metabólica y morfológica cauta, y después de 6 meses recién dar una apreciación de valor más acertada en relación a la respuesta. Okay. Hay muchos de los tumores donde en los primeros controles, cuando se ve demasiado encendidos y acompañados además, se acompañan de prostatitis, de tiroiditis, de pancreatitis, de un montón de otras interpretaciones de órganos que hay que saber interpretar, y que por supuesto de la mano del médico tratante es mucho más fácil. Entendí. Gracias, doctora. Yo creo que con esta última pregunta finalizamos el webinar. Bueno. Muchas gracias por su tiempo, por su charla muy aclaradora y por todo el tiempo que nos regalaste. ¿Okay? No, Gracias. por favor, muchas gracias. Y la verdad que es bueno compartir, digamos, nuestra práctica de todos los días, y si fue útil, bueno, eso es lo más importante, y por supuesto estoy a disposición para cualquier consulta o cualquier pregunta, lo que necesiten en relación digamos, a la experiencia que tenemos en Fleming, que es un instituto monovalente dedicado exclusivamente a la oncología. Sí, sí. Gracias, doctora. Una vez más, gustaría de agradecer a todos por la presencia, por el tiempo, y en especial a la doctora Silvina por preparar su presentación, y esperamos a todos en las próximas sesiones. Una buena noche a todos y se queden bien y seguros. Gracias. Gracias. Chao.